Buenas, yo les voy a hablar sobre las fuentes reales o materiales y las fuentes formales del derecho. Fuentes reales o materiales. Se denominan fuentes reales o materiales a todos los fenómenos naturales y sociales que dan origen a la norma jurídica y que determinan el contenido de la misma. Tales fenómenos son el medio geográfico, el clima, las riquezas naturales, las ideas políticas, morales, religiosas y jurídicas del pueblo. Las fuentes materiales del derecho son los actos o hechos pasados de los que se deriva la creación, modificación o extensión de normas jurídicas. También se entiende como los órganos de los cuales emanan las leyes que componen el ordenamiento jurídico, conocido como órganos normativos o como facultades normativas y a los factores históricos que inciden en la creación del derecho. De lo anterior se desprenden las nociones de fuentes del derecho. En sentido material, las fuentes materiales son fuentes de exteriorización del derecho. De dichas fuentes nacen o se crean normas jurídicas que rigen una sociedad en general. Se dice, pues, que es la esencia del nacimiento de la norma jurídica o del porqué de la idea de crear normas materiales del derecho. Se entiende por fuentes materiales o reales del derecho los hechos y acontecimientos, incluidos los avances tecnológicos que determinan la expedición, el sentido, la modificación y derogación de las normas jurídicas. La aparición de proliferación de conductas iniciales conocidas como el lavado de dinero, el narcotráfico, la prostitución infantil, por ejemplo, genera la actividad legislativa encaminada a identificar tales actividades como delitos, para cuya comisión se prevén penas específicas. Otro tanto ocurre en el avance científico y tecnológico, por ejemplo, el relativo los trasplantes de órganos o la clonación en el Internet, la firma electrónica, que promueven al legislador a normar las actividades respectivas, por lo que tales avances son sin duda fuentes reales del derecho. Es mediante las fuentes reales que pueden apreciarse la forma en la que el derecho tiene orden, origen y analizar los factores que son tomados en cuenta para redactar el contenido de las normas, es decir, son eventos que hacen necesario la creación de las disposiciones del derecho. Las fuentes reales son aquellas situaciones que forjan el funcionamiento de cada sociedad y que se ven reflejados en normas jurídicas, por lo que son estas situaciones las que determinan su contenido y alcance. En sentido material son fuentes del derecho aquellas instituciones con facultades para crear normas jurídicas, tal como el poder legislativo, a través de las Cortes Generales, de los parlamentos o asambleístas legislativos de las comunidades autónomas. Se dice que son fuentes reales deben ajustarse a las fuentes no formales, ya que éstas son el cauce por donde corren y se manifiestan las primeras, en otras palabras, en el puesto de una sentencia judicial o de la costumbre, para que no se ajuste el marco jurídico aplicable necesario para obtener una validez jurídica. No serán reconocidos por el derecho o en su caso se surtirán efectos. Un ejemplo de una fuente real de derecho es la Revolución Mexicana, que hubo como consecuencia la redacción de los artículos 27 constitucional, donde se consagran la propiedad y la repartición de tierras, el artículo 123 constitucional, donde se plasman los derechos básicos del trabajador. Las fuentes reales tienen un origen principalmente psicológico y para constituirse por fenómenos complejos es posible calificarlo de la siguiente forma: factores de significación ideal, consisten en ideas de carácter político, moral, religioso, económico, etc., factores significativos, que son fenómenos, acontecimientos de carácter heterogéneo, políticos, pueden ser las revoluciones o guerras, o terrorismo, o de carácter social, como puede ser una crisis migratoria. El índice de criminalidad también son los acontecimientos económicos, como una crisis energética o la inflación, el cual que alteraciones o el clima o desastres ecológicos, siempre y cuando influyan de forma directa en el contenido de las normas jurídicas. Fuentes formales. Las fuentes formales describen el lugar donde surge el derecho, es decir, aquellos elementos de donde normativamente se basa el legislador para crear disposiciones jurídicas. Tradicionalmente se señalan la legislación, la jurisprudencia y la costumbre, que comprende además el estudio de los sistemas que tienen o han tenido vigencia. Puede considerarse como los procesos de manifestación de normas jurídicas. Las fuentes formales se encuentran constituidas por distintas etapas que se presentan en un orden determinado.
las cuales deben de acreditar distintos supuestos de derecho. La legislación, que es la función del Estado dedicada a la creación, promulgación y sanción de normas jurídicas. Su finalidad será siempre llevar la actividad social hacia el bien común. Es un proceso mediante el cual uno o varios órganos gubernamentales promulgan disposiciones jurídicas, las cuales se denominan leyes, es decir, identifican. La costumbre es un uso implantado en una sociedad y considerado por esta como jurídicamente obligatorio, y el derecho nacido constitucionalmente que posee dos características. Está integrado por un conjunto de reglas sociales derivadas de un uso más o menos largo. Estas reglas se convierten en derecho positivo al momento que los individuos que la practican les otorgan obligatoriedad, como si se tratara de una ley. La teoría jurídica describe dos elementos para la costumbre como fuente formal del derecho. Subjetivo, que consiste en la idea de que el uso en cuestión es jurídicamente obligatorio y que por lo tanto debe ser aplicable. Objetivo, es la práctica suficientemente prolongada de un determinado proceder. La jurisprudencia es conocida como la ciencia formal del derecho. Son un conjunto de 5 resoluciones emanadas por los tribunales superiores que se dan en un mismo sentido y sin ninguna en contra. Son los principios y doctrinas contenidas en las decisiones tomadas por los tribunales como órganos cuya función es la interpretación de la ley. La norma jurisprudencial no es obligatoria sino en el caso de que se aplique la misma interpretación a varios casos concretos y no interrumpidos por otra en contrario. La doctrina está constituida por los estudios científicos de los juristas, ya sea con el fin de sistematizar sus preceptos o para interpretar las normas jurídicas y su aplicación. Espero que mi video haya sido de ayuda. Muchas gracias por escucharme.